Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו. Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con ustedes aquí en este tributo, en el programa que Cecilia Levitt nos acerca para traernos historias y continuar recordando la Shoah. ¿Qué tal, Cecilia? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, bienvenida una vez más aquí a tu programa para contar la historia, en esta ocasión, de Misu Guns. Así es, hoy nos vamos a Croacia. Yo creo que no tenemos muchas historias acerca de judíos de Croacia y por supuesto que tendré que dar algún marco teórico sin perder de vista a nuestro personaje, ¿no? que es Misu. Contaros que Misu Guns había nacido en 1899 en un pueblito llamado Debelejaka en Yugoslavia, en lo que es la República del Banato. Él es un sastre que está casado, su esposa se llama Irena, y viven una vida relativamente acomodada. Su primer hijo, David, nace en 1925, y cuando este nace, ya la familia abandona este pueblo y se va a mudar a Zagreb. Misu ahí en Zagreb abre un negocio de comercio de plumas, y podemos decir que la familia va a vivir en una situación económica desahogada, ¿no? Mantenían un estilo de vida judío tradicional, y su segundo hijo, Joseph, va a nacer en 1932. Como digo, la historia de los judíos en Croacia, bueno, se remonta por lo menos hasta el siglo III, aunque bueno, poco se sabe de la comunidad hasta el siglo X y siglo XV, ¿no? Donde ya se va a tener más información. Contaros que ya hay un censo. En 1931 ya la comunidad contaba con 21.505 miembros, y se estima que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial la población rondaba ya las 25.000 personas. Por ejemplo, en 1867 ya se inaugura la nueva gran sinagoga de Zagreb, y va a ser el rabino, el doctor Joseph Jacobi, que se va a convertir en el gran rabino de Zagreb. Este es un año muy particular, 1800, siglo XIX, porque corren aires de emancipación. Los judíos comienzan a recibir esta emancipación en los diferentes países. Y es aquí, fijaros, en Croacia, 1873, el gobierno firma el decreto que permitía la plena igualdad legal de los judíos, y al igual que con otras religiones, se van a poner a disposición fondos del Estado para las instituciones comunitarias. Entonces, en 1880 ya hay 13.500 judíos en Croacia. Y a principios del siglo XX hay como 21 comunidades judías en Croacia, pero la más grande es en Zagreb, que tiene 3.000 personas aproximadamente. Entonces, esta comunidad va a transitar su vida religiosa, económica, social, podemos decir, con mucho éxito, y termina integrándose a la sociedad. Es decir, que la mayoría de los judíos, de los judíos croatas hablaban croata como lengua materna. Y bueno, a pesar de que eran una minoría, ellos, los judíos, estaban representados en negocios industriales, en industrias madereras, alimentarias, y varias familias judías se encontraban entre las familias más ricas de Croacia. Y bueno, a pesar de la aparente riqueza, la mayoría de los judíos eran de clase media. Muchos judíos croatas de segunda generación se sentían atraídos, ¿no?, por los campos del derecho, ¿no?, de las profesiones liberales, de la medicina, etc. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Croacia se unió a Eslovenia y a Serbia, que va a incluir Macedonia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, y van a formar el Reino de Yugoslavia.
Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, esta comunidad croata y especialmente la comunidad judía de Zagreb era la comunidad judía más preeminente de Yugoslavia. El 25 de marzo de 1941, el príncipe Pablo de Yugoslavia, de etnia serbia, va a firmar una alianza de Yugoslavia con las potencias del eje bajo el pacto tripartito. Este pacto tripartito, también conocido como el Pacto del Eje, fue una alianza militar y política firmada por Alemania, por Italia y por Japón en septiembre del 40. Y este pacto formalizó, digamos, la alianza entre estas potencias que luego se van a designar como las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Y en los meses siguientes ya se va a sumar los reinos de Bulgaria, de Hungría, de Rumanía, ¿no? Se adhieren también de Yugoslavia a este pacto, por diferentes intereses, ¿vale? Quiero terminar este contexto histórico diciendo que este pacto tripartito no fue apoyado por la población, con lo cual la población se va a ir rebelando. Es el príncipe Pablo que va a ser derrocado y va a asumir un nuevo gobierno, ¿no? Bajo Pedro II, que va a tomar este poder. Y este nuevo gobierno va a reiterar su apoyo al eje y se va a seguir sumando al pacto tripartito. Pero a pesar de todo esto, las fuerzas del eje dirigidas por la Alemania nazi van a invadir Yugoslavia el 6 de abril de 1941. Entonces, con el apoyo de la Alemania nazi y el Reino de Italia, el movimiento ultranacionalista croata llamado la Ustaše va a llegar al poder en este estado títere recién establecido, llamado Estado Independiente de Croacia. Los Ustaše eran notoriamente antisemitas y en poco tiempo instituyen legislación antijudía, comienzan a perseguir a los judíos bajo su control. Y cuando los alemanes ya invaden Yugoslavia, el hijo de Misu, nuestro personaje, es decir, este hijo, Joseph, tiene 9 años y estaba a punto de acabar tercero de primaria en una escuela judía de Zagreb. Y David, que es el hijo mayor, que ahora tiene 15 años, está cursando la secundaria. Bajo la Ustaše, los judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla, a entregar todas sus joyas y a registrarse en la comunidad y a usar unas tarjetas de identificación especiales que los identificaba como judíos. Ahora Misu se va a ver obligado a cerrar su negocio. Poco antes de que los alemanes entraran en Zagreb, Misu y su mujer Irena habían comprado una casa particular con jardín en un barrio remoto y se van a mudar allí varias semanas después del inicio de la ocupación. Es esta casa que les va a proporcionar la primera vía de escape. Aquí en esta casa nadie los conoce, ¿no? Es un nuevo barrio. Aquí es como que viven sin temor a que alguien los reconociera y que los delatara. Ellos, la familia Misu, le va a pedir al portero, al encargado de su casa anterior, que eran amigos, que les guardara el correo, pero no le dijeron a dónde se mudaban. En una ocasión, ya la Ustaše llega a la anterior casa de Misu con la intención de arrestar a Misu, pero este ya se encontraba en su nueva casa. Y entonces cuando ya Misu ya conoce esta información, él y su mujer y sus 2 hijos deciden huir de Zagreb con la ayuda de amigos, en particular de Antonia Fishbein, que era originaria del mismo pueblo donde había nacido Misu. Me voy a tomar el tiempo para hablar de esta mujer Antonia Fishbein, que es quien va a salvar a la familia en realidad. Esta mujer no es judía, sin embargo, está casada con Hermann, que es judío,
Es un judío de Bosnia, era un hombre, era un empresario, un contratista de la construcción. Este matrimonio mixto, podemos decir, vivía en Zagreb. Ella es una mujer especialmente ingeniosa, ¿no? Y ella va a viajar primero a una ciudad vecina. Ella tiene que salvar a su marido, quiere conseguir documentación falsa. Y como es muy arriesgada, va a viajar primero a una ciudad vecina, al lugar de nacimiento, que está bajo dominio alemán, va a sobornar al jefe de la policía para que la acompañara a un tribunal. También trae a 2 hombres que están borrachos de una taberna. Ella les paga 100 dinares a cada uno para que testificaran bajo juramento, corroborando todo lo que ella dice. Y de esta manera obtuvo documentos falsificados para ella y su marido. Entonces, ahora vamos a ver la relación de este matrimonio. Entonces, Antonia y Germán salen de Zagreb y van a llegar a Split. Es ahí donde Antonia le va a decir a su marido que ella quiere regresar a Debeljaca, a este pueblo donde ella nació, para rescatar a otras personas, que ella tiene las herramientas y la fortaleza para hacerlo. Claro, ella le dice a su esposo, yo te salvé, ahora tienes que quedarte aquí y yo quiero rescatar a mis Guns. Y bueno, a pesar de las protestas de su marido, Antonia va a regresar a su lugar de nacimiento, poniéndose en un riesgo sumamente grande, y con deciros que para llegar a este pueblo va a tener que atravesar 3 países, abandonar el territorio controlado por Italia, cruzar Croacia, que está controlada por la Ustache, para llegar a Serbia. Entonces, inicialmente primero va a llegar a Zagreb. En Zagreb, recordemos que está Misu con su mujer y con sus hijos, y es ella que va a tomar fotografías de la familia, va a recortar las caras con una tijera, y así va a salvar a unos 12 judíos, los hermanos de Herman, de su esposo, y a la familia de Misu, a su mujer y a sus 2 hijos. Entonces, ya tenemos aquí la relación. Antonia regresa a Zagreb con estos documentos falsos para la familia Guns y les va a dar a todos nombres húngaros. Miklos e Ilona Balog, sería Misu e Irena, y a sus hijos, a David, Ivo, y Yosef, quedará Joseph, que por supuesto que ella les insta, ¿no?, a practicar y a memorizar esta nueva identidad. Antes de partir, Misu logra cobrar algunas de las deudas, ¿no?, en el negocio de plumas, y el 15 de junio del 41 la familia abandonó Zagreb con Antonia. Antes de partir, destruyeron todos sus documentos originales para que no quedara nada incriminatorio, ¿no?, que pudiera revelar su identidad judía. Su excusa que fue que ellos se iban a Split de vacaciones 2 semanas. Ahora, sus maletas contenían ropa para un largo periodo, incluyendo calcetines y abrigos de invierno. Obviamente temían los controles fronterizos, pero esta vez también Antonia va a acudir a la ayuda de esta familia, y va a lograr rescatar a Misu de un interrogatorio de la policía fronteriza de Ustache. Contaros que Misu se negó a irse de Zagreb sin su talit, este manto de rezo, de oración, sin su tefilín, sus filacterias, y sin su sidur, que es el libro de oraciones, así que fue Antonia quien los llevó consigo. La familia llega a Split, poco después, ¿no?, se van a mudar a una ciudad portuaria de Šibenik. El marido de Antonia, Herman, tenía contactos con
artistas allí y consigue trabajo para Misu en la fábrica de aluminio. Y Misu aprovechó también sus habilidades de sastre para confeccionar zapatos de tela que vendía, aumentando así los escasos ingresos de la familia. Esta ciudad portuaria, Šibenik, es conocida históricamente como Šebenik en italiano, es una ciudad histórica de Croacia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad había sido anexada por Italia y formó parte de la gobernación italiana de Dalmacia. La familia Guns, de 4 miembros, logró sobrevivir durante 3 años y medio, haciéndose pasar por cristianos húngaros. Ahora, siempre hambrientos, vivían en constante temor, y uno de los hijos, que va a dar un testimonio muchísimos años después, nos relata, dice, había vecinos que sospechaban de nosotros, sobre todo uno que vivía enfrente, y siempre preguntaba, ¿quiénes sois? ¿A qué se dedica tu padre? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué nunca los vemos en la iglesia los domingos? Esto, dice Joseph, nos aterraba que nos descubrieran, ¿no?, quiénes éramos en realidad. Ya en abril del 41, la Ustache va a quemar la sinagoga y a destruir el cementerio judío de Osijek, que era la otra gran comunidad de Croacia. Y el alcalde Ustache de Zagreb, Ivan Berner, ordena la destrucción de la sinagoga principal de Zagreb, que fue completamente arrasada en 1942. El Ustache va a establecer una serie de campos de concentración, siendo el más relevante o notorio el de Jasenovac, en el que fueron asesinados 20.000 judíos. Los partisanos de Tito, ellos van a liberar esta ciudad portuaria de Šibenik el 3 de noviembre de 1944. Y Misu va a ofrecer sus servicios de sastrería a los partisanos. Y David, que ahora es su hijo, que ahora ya tiene 18 años, se une a estos partisanos y va a luchar en sus filas para liberar Trieste y otras ciudades. Y tras la guerra, luego David se va a alistar en el ejército yugoslavo y ya en el 46 fue dado ya de baja de este servicio militar. Su otro hijo, el hijo pequeño, Joseph, de 12 años, va a comenzar a estudiar en la escuela que los partisanos establecieron en Šibenik, en esta ciudad, y luego se va a reunir con sus padres en Zagreb al finalizar el curso escolar. Es decir, que Misu y su mujer regresan a Zagreb. Sin embargo, los padres de Misu y todos sus hermanos fueron asesinados en la Shoah. Y en 1948, la familia Guns, Misu, su mujer y sus 2 hijos, emigraron a Israel. David y Joseph se unieron a un kibutz y Misu e Irena se establecieron en Haifa. Ahora, en 2011, los documentos de identidad falsos que los ayudaron a sobrevivir la Shoah fueron donados a los archivos del Museo Yad Vashem como parte de un proyecto llamado Reuniendo los Fragmentos. Y algunos de estos documentos se exhiben hoy en día. Para ir cerrando, contaros que durante la Shoah en Croacia 31.000 judíos fueron asesinados, alrededor del 75% por la Ustache y un 25% por los nazis alemanes, ¿sí? Y solo 5.000 judíos croatas sobrevivieron a la guerra y la mayoría como partisanos yugoslavos, comandados, lo vamos a decir, por Josip Broz Tito, y algunos sobrevivieron como exiliados en la zona ocupada por Italia. Y después de la capitulación de Italia ante las potencias aliadas, los judíos sobrevivientes vivieron en territorio partisano libre. Ahora, cuando Yugoslavia ya fue liberada en el 45, Croacia pasó a formar parte de la nueva Federación Yugoslava, que finalmente se va a convertir en la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Y a finales del 44, las fuerzas de los partisanos
miren, incluían 650.000 hombres y mujeres que estaban organizados en 4 ejércitos de campaña y en 52 divisiones que mantuvieron, podemos decir, casi una guerra convencional. Y estos partisanos ya en el 45 sumaban más de 800.000 miembros. Podemos decir que al final de la Segunda Guerra Mundial era el 4.º ejército más importante de Europa. Ahora, en 1991 ya Croacia declaró su independencia, la cual va a ser reconocida el 8 de octubre de ese mismo año. Pero la guerra croata de independencia tuvo lugar, es una guerra que duró 4 años sucesivos, ¿no? Después de la declaración. Para cerrar, pienso en Misu, pienso en sus 2 niños en aquel momento, en su mujer, en tener que cambiar esta identidad, esta suerte de tener estos ángeles como Antonia Yerman, que Antonia fue reconocida como justa entre las naciones, que arriesgaron su vida, ya lo hemos visto en este programa, ¿no? Atravesar 3 países solamente para poder salvar a más personas, familiares o amigos, ¿no? Este tema de la falsificación de la identidad es un tema sumamente interesante en el sentido de enseñar a los niños un nuevo nombre, intentar memorizarlo, repetirlo. Hay muchos testimonios que dicen que los padres se levantaban en mitad de la noche y les preguntaban nombre, fecha de nacimiento, para que los chicos puedan incorporar estas nuevas identidades. Bueno, como digo nuevamente, Antonia, todos mis honores porque pudiste ver más allá, ¿no?, de tu propia realidad. Todo el tema de los partisanos es todo un tema muy interesante, sobre todo de los partisanos yugoslavos, ¿no?, cómo van a incorporar en sus filas a judíos sin diferencias, ¿no?, sin diferencias de religión. Que nunca más tengamos que abandonar nuestros nombres, que nunca más tengamos que cambiar de identidad. Con esto me despido. Pues como siempre, gracias Cecilia, gracias por esa frase final también tan bonita con la que lo has hecho y gracias por compartir con los oyentes esta historia de Misu Guns. Les recordamos que estamos cerca de cerrar una nueva etapa, una nueva temporada aquí en Tributo, pero todavía tenemos una entrega más, así que Cecilia, te esperamos para ella. Muchas gracias, Alex.